Bueno, esta es la segunda carpeta. El primer video se trata sobre un poquito de la historia sobre la geometría analítica. Bueno, principalmente antes, en el siglo XVII, que es donde Pierre de Fermat y René Descartes, estudiaron un poco más por las tardes la geometría. Ellos nos ayudaron a saber lo que es ahora lo que es una elipse, una parábola y una hipérbola. Bueno, hace mucho tiempo solo se existía un tipo de geometría, y esta geometría solo hacía una figura de elipses. Pero esta geometría se trataba de colocar dos palos y enrollarlos y girarlos en su eje. Y esto lo que generaba era una elipse. Bueno, pero cuando el álgebra ya nació, que fue en el siglo VII, se tienen más herramientas para poder formular ecuaciones, ya que solo, pues como que expliqué, solo existía un tipo de geometría. Y bueno, también lo que nos ayudaron fue de que nos dieron el plano cartesiano. El plano cartesiano principalmente, pues, tiene dos líneas, una línea vertical y una horizontal. Una línea vertical para las X, que se le conoce como las abscisas, y una línea vertical para las Y, que se les conoce como ordenadas. También este plano cartesiano está cuadriculado para poder tener o poner coordenadas. ¿Qué es una coordenada? Es un punto en el plano que tiene un número en X y un número en Y. Entonces, esto es una coordenada, por ejemplo, 2,3. Y también el plano cartesiano tiene sentidos o signos. De este lado, el signo positivo para las X, y hacia arriba para las Y también es positivo. Del lado izquierdo, para las X es negativo, y hacia abajo para las Y es negativo. Entonces también todo plano cartesiano tiene un centro, que sus coordenadas son 0,0. Y obviamente las coordenadas están tanto para X y Y. Por eso el punto es XY. Bueno, y también lo que nos dejaron es que una parábola en el plano cartesiano es esta forma, tiene esta forma, y la parábola está conformada por un vértice, un foco, una directriz y un lado recto en el plano cartesiano. La parábola es la curva formada por por los puntos que guardan una distancia con el foco y su directriz, que esta distancia se le conoce como la distancia focal. Bueno, y se conocía que la distancia de A a C era la misma que la distancia del foco al punto A. Pierre de Fermat lo que hizo fue sustituir y poco a poco formular más esta fórmula y este término para poder llegar a la ecuación de la parábola, que fue y es igual a x cuadrada sobre 4p. Bueno, el segundo video es sobre las secciones cónicas. Una sección cónica es un corte en un plano, que sobre un cono doble. Ajá. Entonces, esta figura se le conoce como un cono doble recto. Y el corte que se le hace a este cono doble recto se le conoce como una sección cónica. Bueno, vamos a explicarlo. Hay cuatro secciones cónicas, o son los que explicaron en el video, que son la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. ¿Qué tienen de diferente? Por ejemplo, es dependiendo del corte y del ángulo de inclinación con nosotros que cortamos el cono doble. Por ejemplo, si hacemos un corte recto, se puede decir de esta manera, tenemos lo que es una circunferencia de esta manera. Si cortamos el cono con un poco más de inclinación, de esta manera, tenemos lo que es una elipse. Se cortaría de esta manera, de esta forma, y formaría una elipse. Si inclinamos un poco más nuestro corte, lo hacemos un poco de esta manera, con un poco más de inclinación, de esta forma, tenemos una parábola. Y por último, si ya cortamos de manera
que esté un poco más recta y tenga un poco más de inclinación, tanto así como lo podemos observar, ya tenemos lo que es una hipérbola. Y entonces, una sección cónica se puede presentar dependiendo de cómo hagamos el corte y su ángulo de inclinación. El tercer video trata sobre la demostración de la ecuación de la circunferencia fuera del origen. Bueno, aquí para empezar tenemos que nos dan un punto, o más bien dicho un vértice en H y K y un punto en X y Y. Esto que quede bien claro, ya que los vértices, ya que siempre tenemos un vértice, siempre va a estar en H y K, y cuando tengamos un punto fuera del origen o de nuestra parábola, en este caso, va a ser X y Y. Bueno, ¿cómo podemos demostrar esto? Bueno, para empezar, tenemos la fórmula de la distancia, pero en este caso no queremos distancia, sino que queremos el radio. Y como ya lo he mencionado, como tenemos el radio y esta fórmula la podemos asimilar o reemplazar para que sea en radio y nuestros términos de nuestro vértice y de nuestro punto. Por ejemplo, en vez de distancia vamos a colocar que es radio y vamos a definir nuestros x1, x2 como si fuera una fórmula de distancia. x1, y1, x2, y2. De acuerdo. Entonces aquí quedaría la raíz cuadrada de x2, que es x, menos x1, que es h, al cuadrado, más y2, que es x, que es y, perdón, y menos y1, que es k, al cuadrado. Ajá. Vamos a quitar esta raíz cuadrada, la vamos a pasar al otro lado, entonces quedaría r radio al cuadrado es igual a x menos h al cuadrado, más y menos k al cuadrado. Esto que tenemos aquí es una ecuación ordinaria y es la ecuación de la circunferencia que acompaña esto, ya que queremos el radio, y por eso quedaría de esta manera. Bueno, el cuarto video se trata sobre encontrar la ecuación de una circunferencia cuando conocemos los diámetros. Perdón, cuando conocemos los extremos. Bueno, empecemos. Vamos a ocupar primero que nada dos fórmulas que son las del punto medio, ya que tenemos los extremos que son 3,-8 y menos 1,6. De acuerdo. Vamos a ocupar lo que es nuestras fórmulas de punto medio para encontrar el centro de esta circunferencia. La primera fórmula que ocuparemos es x1 más x2 sobre 2 y y2 más x2 más y2 sobre 2. De acuerdo. Vamos a empezar a sustituir x1, y1, x2, y2. Aquí quedaría 3 menos 1 sobre 2. Quedaría 2 sobre 2 es igual a 1. Y para y quedaría menos 2 entre 2 es igual a menos 1. ¿Por qué? Porque tenemos que x1 es 3 y x2 es menos 1. Más por menos es menos, por eso queda de esta manera. Y igual de este lado menos 8 y menos 6 por y2 y x2 y y2, perdón. Ya nos quedaría el centro de menos 1,1. Bueno, ya tenemos el centro. Y como podemos saber, también sabemos que tanto x y y son h y k. Entonces ya tenemos los datos de h y de k. Ahora solo nos faltaría nuestro radio al cuadrado. Bueno, lo vamos a encontrar de la misma manera que el video anterior, con esta fórmula de la distancia. Sustituyendo ya los valores dentro de la fórmula, nos queda que nuestro radio es igual a la raíz cuadrada de 53. El radio es raíz cuadrada de 53. Ya sustituyendo todo esto, sabemos que para el radio al cuadrado tenemos que eliminar la raíz cuadrada. Entonces nos quedaría un radio al cuadrado igual a 53. ¿De acuerdo? Entonces, ya por último lo que vamos a hacer
es solamente ya despejar toda la ecuación. Y lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer dos binomios al cuadrado, que es x al cuadrado. 1 por 2 es menos 1 por 2 es menos 2x. Y 1 al cuadrado es 1. Ese es el primer binomio al cuadrado. El segundo sería el de y. Y al cuadrado es y cuadrada. 1 por 2 es 2. Y ya sería 1 al cuadrado, 1. Entonces, ya quedaría aquí nuestro segundo binomio. Y obviamente, como ya quitamos la raíz cuadrada del 53, pasaría del otro lado. Pero como pasa del otro lado, ya quedaría menos negativo y quedaría menos 53. Entonces, los términos semejantes aquí sería el 1, el otro 1 y el menos 53, que los tenemos de este lado. 1 más 1, 2, menos 53 queda menos 51. Entonces, ya por último, solo sería acomodar nuestra ecuación, que quedaría x cuadrada más y cuadrada menos 2x más 2y menos 51 igual a 0. Bueno, el quinto video, perdón, es de los elementos de una parábola, que son la directriz, el foco, el vértice, la distancia focal y el lado recto. De acuerdo. Vamos a colocar nosotros lo que es nuestro foco. Yo lo coloqué de esta manera. Siempre el vértice va a estar a la mitad de este foco. El vértice entonces iría a la mitad de esta medida. Bueno, después también la directriz es una línea que está a la misma distancia al foco. Entonces la directriz iría igual a la misma distancia. Como es una unidad hacia abajo. De acuerdo, aquí está la directriz. Y debe de ir al sentido opuesto de nuestro vértice. Entonces iría hacia abajo. ¿Qué es la distancia focal? La distancia focal es la distancia que existe entre nuestro vértice y el foco, que es, la distancia focal se identifica como P. Entonces sería distancia focal igual a 1. Y el lado recto es 4 veces P. Entonces es 4 veces la distancia focal. Y 4 por 1 es 4. Entonces, el lado recto sería, o más bien son 2 unidades hacia la derecha y 2 unidades a la izquierda. ¿Por qué? Porque la mitad entre el 4. Entonces sería, en total, 1, 2 y 1, 2. Si contamos toda esta distancia o esta línea del lado recto, ya son las 4 unidades. 1, 2, 3 y 4. Aquí están las 4 unidades de nuestro lado recto. Y ya también, si no tuviéramos una cuadrícula, ahorita ya la tenemos, la podremos hacer con el compás para poder ver nuestros puntos de la directriz. ¿Cómo se hace esto? Yo tracé 3 líneas o 3 puntos de referencia. Y a partir de estos puntos se tiene que tomar la distancia con nuestro compás a la directriz. Por ejemplo, aquí está. Y trazamos aquí. Aquí está nuestro primer trazo. El segundo punto, a partir del foco. Aquí está nuestro primer trazo. Aquí está marcado. Segundo punto igual. Tomamos primero la distancia del segundo punto a la directriz. Y lo colocamos en el foco. Aquí está. Segundo punto. Igual con la tercera línea. A la directriz. Nos colocamos en el foco para trazar nuestro punto. Nos colocamos en el foco. Y aquí quedaría nuestro trazo. Bueno, el último video de esta carpeta es la ecuación de la parábola conociendo un vértice y su foco. Bueno, en el primer ejemplo tenemos que el vértice es 3,1 y su foco es 1,1. Ya los grafiquemos aquí. La directriz, como ya sabemos, es la misma distancia que existe entre el foco y el vértice. Entonces, como son 2 unidades, 1, 2, ya está nuestra directriz aquí. Abrimos. Y pues ya sabemos que también abre hacia la izquierda nuestra parábola.
Y también ya sabemos que los puntos de vértice es H y K. Entonces, vamos a ocupar la fórmula con respecto a Y, ya que pues es una, como abre hacia la izquierda quiere decir que es negativo. Entonces, vamos a empezar. Como ya tenemos que abre hacia la izquierda, que es negativo y que es respecto a las X, bueno, entonces ya tenemos nuestra fórmula, que sería y menos k al cuadrado es igual a menos 4p por x menos h. Entonces ya quedaría, ya sustituyendo, y menos 1 al cuadrado e igual a menos 4 por 2, que es la distancia focal que existe entre el vértice y el foco, 2 unidades, de x por x menos 3. Entonces ya lo único que nos faltaría sería multiplicar estos dos. Y menos 1, perdón, al cuadrado es igual a menos 8 por x menos 3. El segundo ejemplo, también conocemos su vértice y el foco. Vértice 0, menos 1 lo graficamos, foco 0,1 lo graficamos. Su directriz sería igual a 2 unidades, porque 1, 2 y 1, 2. Está la directriz. Bueno, y abre hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es respecto a las y positivas. Entonces ya también sabemos la fórmula, que sería x menos h al cuadrado igual a 4p, ¿por qué positivo? Porque es positiva hacia arriba y abre hacia arriba. Y y menos k. Entonces ya lo único que faltaría sería sustituir los datos de h y k que nos da el vértice. Sería x menos 0 al cuadrado e igual a 4 por 2 de y por y menos por menos 1. Entonces, ya aquí tenemos que pues el 0 es un término que lo podríamos poner o no. Quedaría x cuadrado igual a 4 por 2, 8 de de y menos por menos más de pues menos por menos más y 1 quedaría x cuadrado igual a 8 por x más 1 y más 1.